Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por María Ángel Jaramillo, eh, Estefanía Gómez y mi persona Nicole Fernández. El tema de hoy es infecciones bacterianas orofaciales. Para empezar, ay, perdón, se me movió ya. La cavidad oral contiene la más variada población de bacterias que están situadas sobre la mucosa, las superficies dentarias, el interior de los surcos claviculares. Estos microorganismos pueden causar infecciones cuando acceden a los tejidos profundos, rompiendo así el equilibrio de la ecología bucal. Las infecciones de la cavidad oral se caracterizan por ser polimicrobianas. Esto quiere decir que en la infección van a participar más de una especie patógena. Pueden ser endógenas, que se dividen en primarias y secundarias. Una infección endógena primaria son causadas por patógenos de la propia flora del paciente. Y las endógenas secundarias es cuando el patógeno se ha introducido a la flora del paciente y ha provocado una infección. Pueden ser también oportunistas, que se presentan en las personas con sistemas inmunitarios debilitados, o dinámicas o mixtas, que se refiere a la infección con más de un patógeno o parásito al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Ya, las bacterias aerobias están involucradas en las infecciones odontogénicas. Estas son estreptococos alrededor del 90%, los estafilococos alrededor del 5%. En cambio, las bacterias anaerobias existen en mayor abundancia. Entre las más comunes están los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos. La patogenicidad se debe a la acción sinérgica de dos o más bacterias que predominan en cada uno de los procesos. Esto a la producción de múltiples enzimas, toxinas y a otros factores de virulencia. Las podemos clasificar en dos grandes grupos: en infecciones odontógenas, donde tenemos las caries, la periodontitis, el absceso periapical, absceso periodontal, la pericoronitis, pulpitis, osteitis e infección de los espacios aponeuróticos, y entre otras. A su vez, las infecciones odontógenas pueden ser primarias o secundarias. Primarias quiere decir que habitualmente están relacionadas con la progresión de las caries dental, y secundarias cuando se trata de traumatismos faciales, extracciones o a cirugía. También tenemos que se divide en otro grupo, que son las infecciones no odontógenas, que aquí ya son de la mucosa, de las glándulas salivales, etcétera. Cámbiale, por favor. La mayor parte de las infecciones de la cavidad oral son odontógenas y primarias, siendo las más frecuentes la caries dental, la gingivitis y la periodontitis. La caries dental es la enfermedad crónica más común en todo el mundo, y la periodontitis es quizá la infección crónica más frecuente en los sujetos adultos. Cuando la situación no se controla a tiempo, esta puede conducir a un cuadro de sepsis con riesgo vital para el paciente. Este peligro va a ser mayor en niños, ya que en ellos la progresión de la infección es muy rápida y agresiva. Cámbiale, por favor. El diagnóstico. Se va a basar primeramente en la anamnesis, en donde se proporcionan datos de la evolución, de la duración de signos y síntomas, de los antecedentes patológicos, del padecimiento actual, de las alergias y si es que el paciente se encuentra bajo tratamiento médico. Posteriormente se va a continuar con el examen físico, que debe incluir una valoración global del paciente en el área orofacial. Se deben evaluar signos inflamatorios locales en la localización y extensión de los mismos, así como la causa del proceso. Los hallazgos físicos son complementados con estudios analíticos y de imagen. Siguiente, por favor. El tratamiento. Para el tratamiento del estudio, a seguir es la eliminación del foco infeccioso, ya sea mediante la extirpación pulpar, la debridación, la eliminación del tejido necrótico o la exodoncia de los focos dentales, así como iniciar ya una antibioterapia, lo que va a depender de la gravedad del proceso infeccioso y del estado sistémico del paciente.
Posteriormente se va a continuar al manejo quirúrgico. Sin importar su gravedad, este consta del vaciamiento quirúrgico de los espacios anatómicos que están comprometidos. La instalación de un drenaje adecuado y mantener los cuidados médicos complementarios, que son la hidratación, el soporte nutricional, los fármacos analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios. El tratamiento médico farmacológico se realiza de manera empírica, en la que la penicilina sigue siendo el antibiótico de elección, ya que al ser sensibles a ella los aerobios gram positivos y los anaerobios habitualmente aislados. Otros antibióticos eficaces son la ceftriaxona, clindamicina y el metronidazol. Las complicaciones de infecciones odontogénicas que pueden presentarse son infecciones orbitarias, fascitis necrosante, trombosis del seno cavernoso, el absceso cerebral y mediastinitis. Cámbiale, por favor. Las enfermedades periodontales. Se denominan enfermedades periodontales a una serie de procesos patológicos de carácter infeccioso que tienen en común el afectar a los tejidos del soporte del diente. Estos cuadros clínicos se engloban básicamente bajo la denominación de gingivitis y periodontitis. La gingivitis es una inflamación de los tejidos blandos que rodean al diente, fundamentalmente la encía, sin extenderse al cemento, al ligamento periodontal ni al hueso alveolar. La periodontitis, en cambio, es la inflamación de los tejidos del soporte del diente. Habitualmente es un cambio progresivamente destructivo, con pérdida de hueso y ligamento periodontal por la extensión de la inflamación desde la encía. Cámbiale, por favor. La gingivitis vamos a hablarla en dos puntos diferentes. La primera son enfermedades gingivales producidas por placa y la segunda son lesiones gingivales no inducidas por placa. La primera, cámbiale por favor. Las enfermedades gingivales producidas por placa, la causa va a ser el control inadecuado de la placa bacteriana mediante las medidas de higiene oral. En todos los casos hay un incremento en masa y grosor de la placa. En estudios experimentales demostraron que al interrumpir el control de la placa, todos los individuos van a llegar a presentar gingivitis de intensidad variable entre 1 a 3 semanas después. Son las bacterias de la placa y sus productos, junto con el cálculo, las que inducen el proceso inflamatorio. Desde un punto de vista epidemiológico, este tipo de gingivitis afecta prácticamente a la totalidad de la población y constituyen la gran mayoría del total de las gingivitis. Cámbiale, por favor. El estudio de la microbiota teóricamente relacionado con estas gingivitis muestra un predominio de bacterias gram positivas, de anaerobias facultativas alrededor del 50%, de anaerobias estrictas cerca del 45%, de treponemas orales en torno al 5%. Los estreptococos orales y actinomyces spp son los microorganismos que se aíslan con más frecuencia y cantidad. Pásale, por favor. Clínicamente, todas las gingivitis se caracterizan por la hemorragia gingival espontánea o producida por estímulos como el cepillado. Otros signos y síntomas son el cambio de color y el contorno de la encía y el aumento del exudado gingival, pero a diferencia de la periodontitis, en ellas no se encuentra pérdida de inserción ni de reducción del soporte óseo. Ciertos factores locales pueden actuar como favorecedores de estas gingivitis mediante la acumulación de las bacterias. Algunos de ellos están relacionados con alteraciones en la forma de los dientes, ya sea que sea producida de forma genética o adquiridas, y otras se relacionan con actuaciones de tipo profesional como las obturaciones o restauraciones dentarias. Cámbiale, por favor. En otras ocasiones son factores de carácter sistémico, así van a surgir las gingivitis asociadas al sistema endocrino, a displasias sanguíneas y a la toma de fármacos.
A continuación se indican algunos ejemplos representativos. Las que están asociadas al sistema endocrino pueden ser cambios hormonales fisiológicos. Estas situaciones como el ciclo menstrual, la pubertad o el embarazo se pueden asociar con ciertas alteraciones de la encía. Un cuadro clínico muy característico es el llamado tumor o épulis del embarazo, que no es más que una reacción inflamatoria de carácter muy proliferativo como consecuencia de la agresión producida por las bacterias. Es la imagen que podemos ver en la pantalla. También pueden ser alteraciones metabólicas como la diabetes mellitus. La gingivitis es un cuadro presente normalmente en los niños con diabetes tipo 1. También están asociadas a displasias sanguíneas, donde se encuentran aquí las leucemias agudas. Aquí van a aparecer las alteraciones gingivales como son el sangrado gingival, el enrojecimiento, el aumento de volumen que empieza por la papila interdentaria, junto con úlceras mucosas y petequias. También tenemos que sea por el agrandamiento gingivales idiopáticas y por causas desconocidas, y las que están asociadas a la toma de fármacos. Estas pueden ser agrandamientos gingivales relacionadas con medicamentos. Los fármacos que producen este tipo de alteraciones son fundamentalmente de tres tipos. Los antipilépticos, como por ejemplo la fenitoína, los inmunosupresores, como la ciclosporina, y antagonistas de calcio. Estos son utilizados sobre todo en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y también puede ser la gingivitis está relacionada con la toma de anticonceptivos orales. Siguiente, por favor. Y el segundo que teníamos era las lesiones gingivales no inducidas por placa. Estas van a ser menos frecuentes y reconocen un único microorganismo como responsable. En realidad, estas van a ser gingivoestomatitis, van a ser más gingivoestomatitis que gingivitis puras. Como ejemplos, podemos recordar las que acontecen por virus de herpes simple tipo 1, herpes zóster y las asociadas con la herpangina, sífilis, candidiasis, actinomicosis e histoplasmosis. Ahora les voy a hablar acerca de la periodontitis. Tenemos este padecimiento también denominado enfermedad de las encías. Esta es una afección que puede llegar a dañar al tejido blando, como podemos observar en la imagen. Teniendo una prolongación extendida, puede llegar incluso a provocar la pérdida de la estructura ósea. Su desarrollo llega a darse dentro de la cavidad bucal como una consecuencia o evolución de la gingivitis, que ya la vimos anteriormente, la cual es la principal derivación de la placa bucal. Tenemos que desde un punto de vista anatómico se considera la evolución de este padecimiento como una generación debida por una agresión bacteriana con gran capacidad para poder formar una lesión a nivel de las fibras más coronales del ligamento periodontal. En la segunda imagen podemos ver al ligamento periodontal con el número 5 y las fibras más coronales serían las que se encuentran más cerca de la corona de la pieza dental, las cuales corresponden al grupo cérvico-oclusal de estas, las cuales se encuentran encargadas de evitar movimientos de destrucción. Doctor, espérame un segundo. Una disculpa, doctora. A ver, entonces les decía que desde un punto de vista anatómico se considera a esta lesión como una generación debido a una agresión bacteriana con gran capacidad para dañar lo que serían las fibras más coronales del ligamento periodontal. En la imagen con el número 5 se encuentra el ligamento periodontal y las fibras serían las más cercanas a la corona del diente. Estas fibras corresponden al grupo cérvico-oclusal, que son encargadas de evitar movimientos de destrucción. Estos son movimientos verticales que se encuentran bajo una fuerza de atracción, es decir, cuando al diente se lo encuentra jaloneando de lado a lado. Ya, vamos a ver algunos grupos correspondientes a esta afección, como sería la periodontitis crónica. Esta llega a ser denominada periodontitis del adulto y presenta una evolución rápida. Tenemos que esta llega a adquirir gravedad en su estado con el aumento de edad y con la relación que llegase a tener respecto a la placa bucal y al cálculo dental. Se considera que esta llega, como ya dije, a presentar una evolución lenta
Y entre los síntomas que podrían advertirnos de esta periodontitis crónica tenemos un sangrado, una encía voluminosa, un enrojecimiento de la zona y sensibilidad a la exposición térmica. Tenemos una periodontitis agresiva. Esta se encuentra presente generalmente en niños y en la pubertad de los adolescentes. Y aunque no llega a presentarse con la misma frecuencia que la periodontitis crónica, puede llegar a causar una deficiente respuesta en el tratamiento que se le llegue a dar. Tenemos que esta llega a presentar una evolución rápida y los síntomas que podrían advertirnos de esta son un sangrado, el cual se encuentra generalmente en todos los tipos de periodontitis, una encía voluminosa, enrojecimiento de la zona y una sensibilidad a la exposición térmica. Ya, tenemos periodontitis asociada a enfermedades sistémicas. Tenemos que esta enfermedad periodontal llega a tener relación con enfermedades sistémicas debido a que estas contienen factores que pueden llegar a alterar la capacidad de contestación del hospedador, haciendo que su gravedad aumente. Entre las enfermedades sistémicas que llegan a tener relación con la periodontitis podemos encontrar el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, entre otras. Los síntomas serían el sangrado, que ya lo dije, se encuentra en la mayoría de periodontitis. Tenemos una encía voluminosa, enrojecimiento de la zona y una sensibilidad a la exposición térmica. Tenemos como último grupo las enfermedades periodontales necrosantes. Tenemos que estas presentan una relación cercana a la gingivitis ulcerativa debido a que esta llega a provocar la pérdida ósea, ya sea en menor o mayor grado. Los síntomas vendrían a ser los mismos antes mencionados, pero a este se le podría aumentar que tiene lesiones con aspecto pseudomembranoso. Ya, entre los microorganismos implicados en mayor o menor proporción en esta afección, tenemos los Porphyromonas gingivales, el Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Actinobacillus actinomycetencomitans, Fusobacterium nucleatum, Selenomonas noxia, Petrostreptococcus micros y Treponema denticola. Ya, el tratamiento de la periodontitis se enfoca básicamente en el control de la vaca por parte del profesional, el cual va a llevar un registro de los valores que indiquen cómo se encuentra la salud periodontal. Además de esto, lo que va a ayudar a su mejoría van a ser las buenas medidas de higiene por parte del paciente. El tratamiento en la mayoría de los grupos de periodontitis sigue básicamente el mismo modelo, el cual vendría a ser una buena higiene bucal, un alisado y pulido radicular, como podemos observar en la imagen. Un control químico del área. En el caso de la periodontitis crónica, puede llegar a necesitar incluso una cirugía periodontal. En la periodontitis agresiva, esta va a llegar a requerir antibiótico terapia general para su mejoría. En la periodontitis asociada a enfermedades sistémicas, se debe tener un correcto manejo de las enfermedades y se debe proponer un tratamiento específico de acuerdo al microorganismo productor, además de un control de las afecciones sistémicas que ya mencionamos. En el caso de las enfermedades periodontales necrosantes, se va a administrar un antibiótico de manera urgente para poder controlar el malestar y se debe tener también un control de las patologías y algunas otras lesiones que podrían llegar a presentarse. Esto siempre acompañado de citas periódicas con el especialista para lo que ya dijimos, llevar un registro de los valores que indiquen cómo se encuentra la salud periodontal. Aquí podemos observar un paciente con una afección periodontal al inicio de esta y un año después de haber recibido un tratamiento y controles periódicos con el especialista. También podemos observar un video de cómo se va a encontrar todas las bacterias que encontramos dentro de la periodontitis al inicio y en una encía sana. Bueno, algunas otras complicaciones que puede llegar a presentar la periodontitis, podemos encontrar los abscesos periodontales, los cuales llegan a presentarse cuando la apertura marginal de las bolsas llega a obstruirse debido a un cálculo dental o obstrucción por parte de restos de comida que se observan en la primera imagen. La segunda imagen, estas van a ser caries radiculares,
Estas llegan a presentarse debido al desarrollo de la placa sobre las superficies radiculares dentarias. Y en la tercera imagen podemos ver complicaciones odontoperidontales, que estas pueden llegar a presentar alteraciones a nivel de lo que sería la pulpa dental, como podemos observar, y estas debido a una destrucción progresiva que sufre la pieza dental durante la periodontitis. Ya. Ahora tenemos las enfermedades endodónticas. Tenemos que para poder entender esto se debe tener claro el término endodoncia. Tenemos que esta es una disciplina dedicada a afecciones que ocurren a nivel de la pulpa dentaria, la cual es un tipo de tejido conjuntivo el cual se encuentra en el interior de la cámara dentaria. Tenemos que independientemente de la protección que llegue a recubrir la pulpa, hay ciertos organismos bacterianos los cuales pueden llegar a infiltrarse a esta. Hay algunas vías por las que puede provocarse esta infiltración, como lo sería una comunicación directa de la cavidad oral con la pulpa, que podemos observar en la imagen, en la primera imagen, como son las lesiones por caries, fracturas dentales, grietas o fisuras en el esmalte, o en algunas maniobras operatorias que podrían llegar a exponer accidentalmente el tejido pulpar. Seguido tenemos los túbulos dentarios, que estos son la comunicación perfecta entre el tejido pulpar y una dentina con presencia cariosa. Tenemos una vía periodontal, que en el momento que una pieza dental presenta un conducto lateral, este llega a exponerse al medio oral y la pulpa puede llegar a contaminarse. Tenemos unas filtraciones marginales de las restauraciones, que las adaptaciones inadecuadas tanto de márgenes coronales como un mal manejo del material de restauración pueden llegar a dar lugar a la generación de una infección. Tenemos la contigüidad, que esto es un proceso de una infección adyacente a la pieza vecina, llevando generalmente a una necrosis pulpar, como podemos observar en la imagen, y tenemos una anacoresis, que este es un proceso en el cual el torrente sanguíneo puede llegar a dar una colonización de infecciones a la pulpa por parte de bacterias. Las afecciones presentes en la pulpa pueden ser las siguientes. Tenemos una hiperalgesia, que esta es considerada la primera respuesta del tejido pulpar frente a una agresión microbiana, presentándose con dolor intenso que puede llegar a extenderse más allá del área de la lesión inicial. Este se encuentra, se presenta con un dolor de cabeza, cuello, espalda, entre otros. Este dolor puede llegar a presentarse como un dolor agudo o punzante, y el cual puede llegar a cesar una vez que el estímulo inicial es retirado. Tenemos la pulpitis sintomática. Esta se caracteriza por presentar dolor con una duración muy corta y por lapsos en un inicio. Tenemos que esta llega a aparecer de manera más frecuente y con mayor duración debido al incremento de esta infección. Incluso hay pacientes que pueden llegar a experimentar dolores al momento de descansar debido a la posición en la que se acuestan. Tenemos la pulpitis asintomática, que esta es la característica de esta infección, es la falta de dolor con la que puede llegar a darse, llegando incluso a una necrosis pulpar. Su principal peculiaridad es la inflamación del tejido, y con esto se da una disminución de la presión intrapulpar, generando un bloqueo del umbral del dolor, por lo que generalmente esta es imperceptible. Los microorganismos prevalentes en estas afecciones tenemos las Fusobacterium, los Porphyromonas, Prevotella, los Streptococcus y el Campylobacter. El tratamiento inicialmente de una afección pulpar debe ser tratada con la intención de que ésta no llegue a convertirse en una afección crónica y pueda ser reversible. Para esto deberá retirarse el estímulo causante de la inflamación inicial. En caso de que este estímulo llegue a ser provocado por caries, esta deberá ser retirada y se procederá a realizar una obturación. Sin embargo, en el caso de que la pulpa llegase a presentar una afección mucho más grave, el profesional deberá optar por una endodoncia. Podemos verlo en la imagen. Discúlpeme un ratito, Doc. Ya, como les decía,
Al inicio, la especialidad de endodoncia se conoce como una rama de la odontología que va a intervenir en la mayoría de infecciones a nivel de pulpa dental, y esta se basa en tratamientos mecánicos con conductos pulpares, y si llegasen a necesitar antibióticos, la amoxicilina es más al ácido clavulónico, y la clindamicina y eritromicina son los más recomendados y adecuados para este tipo de afecciones. Listo. La pericoronaritis. ¿Qué es la pericoronaritis? Esta es una infección que va a afectar a los tejidos blandos que rodean a la corona del diente parcialmente erupcionado y habitualmente va a estar afectando a los terceros molares inferiores. Esto debido a su posición anatómica en la cavidad bucal. Vamos a encontrar tres tipos. Pericoronaritis aguda, la cual se va a caracterizar por presentar una mucosa enrojecida y edematosa, y esta suele ocasionar dolor espontáneo en la región retromolar y molestias en la masticación. También tenemos la pericoronaritis subaguda, o también llamada supurante, que como dice su nombre va a estar acompañada de una supuración. Esta va a presentar un dolor intermitente e intenso, y este también suele irradiarse hacia las zonas faciales como el oído, y suele ir acompañada de una encía roja e inflamada. Y tenemos finalmente la pericoronaritis crónica, cuyos síntomas van a ser más atenuados y van a ser algias retromolares intermitentes. Si es que no controlamos la pericoronaritis, esta puede llegar a casos más graves y en consecuencia va a generar complicaciones mayores, las cuales van a ser inflamación de los ganglios. También vamos a tener que se puede dar una formación de un absceso o de un flemón, y a largo plazo puede derivar en diversas problemáticas, tales como enfermedades periodontales y problemas de garganta. Esto debido a que la infección se puede propagar si es que no controlamos esta enfermedad al tiempo que se debe. Siguiente, por favor. Ya. Microbiota de la pericoronaritis. En esta enfermedad vamos a encontrar estafilococos gram positivos, los cuales se convierten en gram negativos mientras envejecen algunas células, y se van a caracterizar por ser esporulados, anaerobios y saprofíticos. También vamos a encontrar bacilos fusiformes y espirilos. Entre las bacterias vamos a encontrar bacterias fusiformes y anaerobias, incluidas el Lactomyces y especies como la Prevotella. También vamos a encontrar microflora facultativa anaerobia, en las que van a destacar el Streptococcus milleri, el Staphylococcus mucilaginosus y la rotia dentocariosa. Siguiente, por favor. Síntomas, tratamientos y recomendaciones. Los síntomas más frecuentes de la pericoronaritis va a ser la inflamación y la rojez del tejido blando que va a cubrir la parte no visible de la corona del diente. Vamos a tener también infección en la zona adyacente al diente y halitosis, es decir, mal aliento. Dolor en un inicio que va a estar localizado en la articulación temporomandibular, y este puede irradiar posteriormente a otros órganos. Molestias en el habla, la masticación a la hora de tragar o abrir la boca con normalidad. Y en algunos casos ya más extremos vamos a encontrar sensaciones de malestar general y fiebre. Para controlar la pericoronaritis vamos a tener algunas recomendaciones. Las que más recomienda el odontólogo es un cepillado exhaustivo, pero muy cuidadoso después de cada comida. Y también el uso de enjuagues o de colutorios que contengan clorhexidina y soluciones salinas. Esto para controlar la proliferación de las bacterias en el entorno vocal. Si en el caso de que sean casos más agudos, valga la redundancia, vamos a tener que el especialista va a enviar antibióticos o antiinflamatorios. El tratamiento. Primero, el odontólogo va a valorar el caso y este va a determinar el grado de inflamación de las encías.
de la infección y va a establecer el tratamiento idóneo para el caso. Después se va a realizar una limpieza profesional y un drenaje quirúrgico de la zona afectada, en caso de que éste presente supuraciones. Esto para evitar futuras infecciones. Y finalmente, mejorada la inflamación, el dentista o el odontólogo va a valorar la necesidad de eliminar el tejido con una cirugía muy pequeña para poder evitar en un futuro que se vuelva a producir la enfermedad. Siguiente, por favor. Abscesos dentales. Los abscesos dentales es una acumulación de pus causada por una infección bacteriana. Este se puede producir en diferentes regiones del diente y por distintos motivos. Si es que esta no se controla a tiempo, la infección podría volverse mucho más grave y propagarse en la cara, produciendo una celulitis facial. Entre las causas tenemos la presencia de caries dentales no tratadas. Esto debido a que pueden llegar a provocar una infección e inflamación que va a afectar a la pulpa. Y al infectarse la pulpa, esto va a crear un depósito de pus o un absceso en los tejidos internos del diente. Em, Otra causa es debido a una enfermedad periodontal, como mencionó anteriormente mi compañera. Esto debido a la inflamación que mostrarán las encías, enrojecimiento y sangrado, las cuales, si no se tratan a tiempo, pueden conllevar a la formación de estos abscesos. Y la otra es que por recibir un golpe muy fuerte, un impacto o un traumatismo en los dientes. Debido a que esto ocasiona una fractura en la pieza dental, incluso puede llegar hasta dañar el nervio, y a veces de forma irreversible. Los síntomas de los abscesos dentales van a ser dolor agudo, dental y continuo, inflamación en las encías, con la acumulación de pus, fiebre y malestar en general, debido a que las bacterias invaden la pulpa y generan una infección interna. Mal sabor en la boca, mal aliento y halitosis, y finalmente sensibilidad dental, debido con la ingesta de alimentos o bebidas frías o calientes. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar dos tipos de abscesos dentales. El absceso periapical, que se va a producir en la punta de la raíz, como había mencionado, es el resultado de las caries dentales no tratadas que han traspasado esta pulpa. O también puede producirse por una lesión o un arreglo dentario anterior que no se haya hecho bien. Un absceso dental sin tratar va a generar complicaciones muy graves, incluso pueden ser potencialmente mortales, debido a que la infección se puede propagar por la sangre y llegar a tejidos y órganos que ya no sean de la cavidad bucal. Vamos a encontrar también abscesos periodontales que se van a producir en las encías o al lado de la raíz del diente. A su vez, los abscesos periodontales se van a dividir en tres. Absceso gingival, que es una infección purulenta que se va a localizar en la encía marginal o en la papila interdental, como podemos ver la imagen. Luego tenemos el absceso periodontal, que es una infección purulenta localizada en tejidos adyacentes o en la bolsa periodontal. Esta puede producir destrucción del ligamento periodontal y del hueso alveolar y es una consecuencia de una periodontitis que no ha sido tratada adecuadamente. Y un absceso pericoronario que se va a producir en los tejidos blandos que rodean el diente parcialmente erupcionado. Y esta va a ser una consecuencia de una pericoronaritis que no se haya tratado idealmente. Siguiente, por favor. Microbiota de los abscesos dentales. Aquí vamos a encontrar dos microbiotas, microorganismos que van a estar estrictamente en los abscesos, los cuales van a ser porfiromonas, Prevotella, Fusobacterium y Treponema, y microorganismos facultativos en los abscesos dentales, los cuales vamos a encontrar Streptococcus y Staphylococcus. Siguiente, por favor. Consecuencias y tratamientos de los abscesos dentales. Las consecuencias van a ser la pérdida de una pieza dental
Esto debido a que la lesión se va a decidir en la mayoría de casos quitarle la pieza dental debido al absceso que se encuentra en la raíz, ya debido a que es un proceso muy doloroso. Después tenemos la propagación de la infección al hueso de la mandíbula, debido a que la mandíbula o el maxilar puede haberse afectado con la infección. Infección de los tejidos blandos, que puede causar una celulitis facial o angina de Ludwig. Sinusitis debido a que motivada por una inflamación de las cavidades de los senos. Absceso cerebral. Esto ya en casos muy extremos debido a que el absceso se puede extender alrededor de los senos nasales, de la cara, orejas y cuero cabelludo, así tomando camino al cerebro. Y la infección de la sangre por el aumento del flujo de la sangre a la zona afectada, ya que si es que el absceso se rompe, se va a derramar en el torrente sanguíneo y puede llegar a tener consecuencias graves o mortales. El tratamiento por estos abscesos vamos a tener dos, un tratamiento urgente o un tratamiento diferido. Este, no hablemos del tratamiento porque realmente va a ser como que algo un poquito más complejo y que realmente más se van a confundir, ¿ya? Listo, doctor. Siguiente, por favor. Ya. Celulitis. La celulitis es una inflamación del tejido conjuntivo que va a ocupar los espacios celulares de la cara y del cuello y se va a producir por una infección que puede propagarse a través del hueso y emerger en el tejido celular de la cara y del cuello, originándola. Como ya mencioné anteriormente, la celulitis se puede producir por infecciones y entre ellas están los abscesos dentales, que si no los tratamos a tiempo, se va a hacer mucho más grave y produciendo esta celulitis. Entre las causas está la periodontitis apical y la pericoronitis. Ya, si la infección no se controla adecuadamente, se puede propagar a través de distintas vías, dando lugar a cuadros clínicos próximos o alejadas del foco infeccioso, como es la endocarditis infecciosa. Siguiente, por favor. Microbiota de la celulitis facial. Tenemos una microbiota polimicrobiana y mixta. Bacterias cuyo foco primario es una infección dentaria. Tenemos especies del género Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas y Actinomyces. Y bacterias cuyo foco primario es una pericoronaritis, entre las cuales tenemos la Prevotella intermedia, el Peptostreptococcus micros, la Veillonella, Fusobacterium nucleatum y Streptococcus miti. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos dos tipos, la celulitis aguda, que se va a presentar en forma de Ya, flemón. no, eso no, tampoco hablemos de eso porque ya son como patologías, entonces no, se van igual a confundir más. Pasemos nomás esa parte. Listo, entonces, siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, muy bien. Igual no deje de... Bueno, sí, téngala igual lista la presentación, pero quiero ver si es que les puedo compartir un video. Ustedes van a compartir un video. Doc, nosotros tenemos un video. O sea, solo Perfecto. hasta el minuto 3. Ya, pongamos.
Un ataque al corazón suele producirse como consecuencia de alteraciones inflamatorias en las arterias circundantes. Esta es una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. ¿Pueden la periodontitis u otras enfermedades inflamatorias de la boca afectar al desarrollo y la evolución de otras afecciones como la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias o la diabetes? La periodontitis es una inflamación causada por bacterias que desencadenan una respuesta inflamatoria que destruye el tejido que rodea y sostiene el diente. Esto genera bolsas ulceradas periodontales alrededor de la raíz del diente. El área total de tejido ulcerado puede oscilar entre 5 y 20 centímetros cuadrados, el equivalente a la palma de la mano. Al comer o cepillarnos los dientes, las bacterias periodontales se vierten repetidamente a los vasos sanguíneos de la encía a través del tejido ulcerado. Las sustancias inflamatorias generadas en esa zona también pasan a la circulación sanguínea. Las bacterias y las sustancias inflamatorias se extienden por todo el cuerpo. Por consiguiente, la periodontitis puede influir en la salud de órganos importantes situados lejos de la boca. Eso sería todo el video, Doc. Es que además ya se meten a temas más profundos que ya no tienen que ver con boca. Ya, muy bien. Bueno, a ver, permítame a ver ahora si es que yo puedo hacer compartir la pantalla. A ver, espérenme para. No sé, tal vez si ahí la están viendo. Sí, doctora. Sí, vamos a ver este video, lo que habíamos hablado en el primer tema, es acerca de cómo se forma la placa bacteriana, ¿sí? Vamos a ver. Tal vez ahí están escuchando. Tal vez ahí escuchan. ¿No se escucha? No, doctora. No, ahorita lo paré. Está en pausa. Ahora lo voy a poner para ver si es que pueden ver.
No, doctora. ¿Se escucha o no? No, doctora. Solo se ve el video, pero no se escucha. Ajá. Sí, solo se ve el video. ¿Doc no quiere que otra persona comparta? Yo ya tengo, ya lo encontré el video. No sé qué le parece. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Angélica Roberto. Y ahí tampoco. Sí, ahí sí. Hablarles Ah, un poco ya, acerca de la listo. formación de la placa bacteriana. Para iniciar tenemos que definir Ahí escucharon entonces súper bien. Sí, qué es ya. una biopelícula. Esta consiste en una o más comunidades de bacterias o de microorganismos que se encuentran embebidos en una matriz llamada glicocálix. Esto les permite adherirse a una superficie sólida que no es descamable cuando se encuentra inmersa dentro de un medio acuoso. Las biopelículas pueden encontrarse en diversos lugares de la naturaleza que tengan superficies húmedas, incluyendo la cavidad bucal, el fondo de los barcos, las superficies internas de las tuberías, las rocas, por ejemplo. La importancia de estudiar la biopelícula es porque éstas pueden colonizar o localizarse sobre dispositivos que se implantan dentro del cuerpo humano, como son los catéteres, las prótesis y los lentes de contacto. Dentro de la cavidad oral existen diversos ecosistemas en los cuales pueden formarse. Los principales son las superficies duras de los dientes, que sería directamente sobre el esmalte, algunas restauraciones y prótesis, o bien sobre aditamentos de implantes. Existe también un ecosistema subgingival, el cual está formado por las bolsas periodontales, bolsas perimplantares, o bien sobre el cemento radicular. Algunos otros lugares que pueden colonizar serían el epitelio bucal, el paladar, el dorso de la lengua o las amígdalas. Para que pueda llevarse a cabo la colonización sobre la superficie del esmalte, es necesario que primero se forme una película adquirida. Aquí vamos a ver en esta imagen cómo es que se comienza a formar esta película adquirida. Primero tenemos la superficie del esmalte y a partir del primer minuto en el cual esta superficie hace contacto con la saliva, comienzan a absorberse diversas proteínas, las cuales van a funcionar como adhesinas para que puedan llegar posteriormente las bacterias y unirse a la superficie del esmalte. Esta está compuesta por más de 180 péptidos, los cuales incluyen proteínas como son las queratinas, la mucina y la prolina. Estas funcionan, como mencioné anteriormente, como un acondicionador de la superficie y contienen los receptores en los cuales van a poder adherirse las bacterias. Una vez que comienzan a llegar estas colonias de bacterias, principalmente van a ser especies de cocos gram positivos los que se van a poder adherir, ya que podemos ver en esta imagen que son los que cuentan con los receptores necesarios para adherirse en esta película adquirida y llegan a colonizar esta superficie aproximadamente a las 24 horas posteriores a las que se realiza una limpieza dental. Después de estos colonizadores primarios, comienzan a incrementarse el número de bacterias, así como otras distintas, como son los bacilos, que también llegan y comienzan a adherirse, como podemos ver aquí, a los receptores que tenían las bacterias que llegaron previamente. Después llegan otro tipo de bacterias que son llamadas bacterias puente, que son principalmente, podemos ver aquí, Fusobacterium nucleatum o Prevotella intermedia. Estos contienen los receptores a los que se unen con las bacterias que fueron los primeros colonizadores y además tienen receptores que van a ayudar a que lleguen cada vez más bacterias, incluso bacterias que son más patógenas y que inicialmente no tenían la capacidad de unirse a la superficie del esmalte. Aquí podemos ver algunas bacterias que son las patógenas periodontales,
como es Porphyromonas gingivalis. Y así es como estas bacterias, que son las que causan realmente un daño en la salud bucal, pueden llegar a formar esta placa bacteriana. En esta imagen vemos una pirámide en la cual el doctor Sokransky realizó una categoría acerca de las bacterias y cómo es que comienzan a agregarse. Primero, en los complejos amarillo, verde, morado y azul, podemos ver algunas bacterias que serían los que mencioné anteriormente como colonizadores primarios. En el color naranja están los colonizadores intermedios o puente. Y finalmente en la punta de la pirámide está el complejo rojo, el cual está formado por las bacterias que son más tóxicas. Muy bien. Esto es algo acerca de la formación de la biopelícula. Si quieren más información acerca del tema, los invito a seguir en este canal, donde podrán encontrar Listo. Bueno, lo que estábamos viendo prácticamente en un video o acá, en este que estaba proyectando, es acerca de la importancia de la formación de la placa bacteriana o biofilm. ¿Por qué decimos la importancia? Porque si ustedes pusieron atención en lo que sus compañeros pudieron decirnos la información que ellos también pues, tuvieron la oportunidad de leer, pues ¿qué se llega a la conclusión? Que realmente todas las enfermedades o la mayoría de las patologías que se producen en la cavidad oral están dadas por bacterias, por estos microorganismos que de por sí se encuentran presentes en la placa bacteriana. ¿Y qué es la placa bacteriana? Pues es la formación de una película alrededor, perdón, para aceptar 3 más que están acá, es la formación de la película con los restos alimenticios, y que ahí es en donde se alojan estas bacterias que poco a poco van creciendo y uniéndose unas con otras a través de puentes, y obviamente se van estableciendo y colonizando. Como decía en el video, existen bacterias, por ejemplo, desde las que siempre pueden estar acá en el medio bucal hasta las más dañinas o las más patógenas, que obviamente a través de puentes o de receptores son quienes las logran establecer en la boca, ya sea en el paladar, ya sea en la mucosa, ya sea a nivel de las encías, ya sea a nivel de los tejidos dentarios, por ejemplo, como el esmalte, las caras oclusales, de los dientes, caras libres, vestibulares, linguales, las caras proximales. Y es así, por ejemplo, que como todo necesita un tiempo. Por ejemplo, estas bacterias necesitan que el alimento esté disponible para que ellas sigan creciendo. Pero, por ejemplo, no pasan segundos, no pasan minutos, tiene que pasar tiempo, y muchos de ellos van a partir de las 24 horas, a partir de las 3 horas, a partir de las 48, 72. Es decir, las bacterias necesitan un espacio largo para poder eliminar sus efectos citotóxicos, tóxicos, para que se puedan ellas reproducir, que se puedan adherir, que se puedan multiplicar, coagregar, y obviamente ahí puedan generar sus productos dañinos, sus productos malignos, que logran pues obviamente destruir y ocasionar una enfermedad. Hoy hemos hablado o han hablado sus compañeras y también un poco el tema de las enfermedades orofaciales, es decir, el tema de las enfermedades de los tejidos blandos, de los tejidos duros a nivel de la cavidad oral, en las cuales están incluidas las bacterias. Ya hemos hablado bacterias tanto, por ejemplo, desde las que colonizan tejidos duros, como por ejemplo Streptococcus mutans, hasta bacterias que colonizan los tejidos blandos, como por ejemplo las encías, las fibras del ligamento periodontal, que muchas de ellas tenemos, por ejemplo, el Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Capnocytopaga, bueno, se me escapan otros más, pero dentro de Actinomycecomitas, Actinomyces,
que realmente son las bacterias que por lo general siempre están en gran cantidad en estas patologías. Entonces, nosotros como profesionales de la odontología, como les había comentado, por ejemplo, tenemos que saber y darnos cuenta qué enfermedades son producidas por las bacterias. Por ejemplo, tenemos la caries dental, que es producida por el Streptococcus mutans. Y hablaban acerca de algunos tratamientos. Por ejemplo, nosotros en odontología, a diferencia de los médicos, nosotros no prescribimos fármacos. Es decir, no le decimos, usted tiene caries dental, tómese una amoxicilina, tómese una tabletita, inyéctese intramuscular, inyéctese intramuscular. No, nosotros, ¿qué hacemos? La maniobra clínica. ¿Y qué significa? ¿Y qué hemos hablado? Por ejemplo, si un paciente tiene una caries dental, sabemos que la caries dental está dada por bacterias y que por una cavidad que ahí está alojando restos de comida. Y esos restos de comida le sirven a esta bacteria para que se haga más gorda, crezca, incluso haga puentes de unión que permitan atraer a bacterias más agresivas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué hemos dicho? Que tenemos que eliminar, que tenemos que barrer esta placa bacteriana, tenemos que destruirla. Si están unidas así a las bacterias, tenemos que coger y separarlas, cortarlas. ¿Y cómo hacemos, chicos? Pues nuestra maniobra clínica consiste en ¿qué? En obviamente eliminar esa caries dental, es decir, el agujerito en el cual está, por ejemplo, contenida las bacterias y los restos alimenticios. Nosotros eliminamos, sacamos y obviamente restauramos. ¿Qué significa restaurar? La típica calza que le denominan, tapamos esto. Entonces, al haber limpiado, al haber tapado, ¿qué estamos haciendo? Estamos automáticamente eliminando la casa de estas bacterias. Entonces, si aquí ya no va a existir alimento, estas se van a morir. Si aquí, por ejemplo, digamos que estaban en bacterias aerobias, estaban respirando con aire, ¿cierto? Y si yo cojo y ¡pum!, les tapo, automáticamente las elimino, porque ya no les estoy haciendo que lleguen oxígeno. Entonces ahí también ya se mueren estas bacterias. Por lo general, Streptococcus mutans y lactobacillus son las que predominan en la caries dental. ¿Y cómo eliminan, cómo actúan estas bacterias? Habíamos dicho que siempre el Streptococcus mutans, lactobacillus también, secretan un ácido láctico, que es realmente el que desintegra totalmente el tejido duro del esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo, incluso más duro que los huesos. Entonces, vamos por partes. Si decimos que es el tejido más duro, miren lo que estas bacterias son capaces de hacer con el tejido más duro, tan agresivo, tan grosero, tan fuerte. Entonces, muchos de los pacientes a veces cuando acuden a consulta dicen, chuta, pero si ayer yo no tenía eso, y hoy recién como que me apareció. No, si me apareció reciencito. Es completamente falso. Las bacterias necesitan un tiempo muy largo para poder ocasionar ese daño. Luego sus compañeras hablaban algo de los temas de las encías, que prácticamente es el tejido blando del diente, es el tejido de soporte, es el tejido de recubrimiento de la superficie dental. Y que me han dicho que sí, que realmente por lo general la placa bacteriana, los restos de comida se acumulan ¿en dónde? Por fuera de la superficie dentaria o a nivel del surco gingival o también por dentro del surco gingival. Aquí se denomina placa supragingival. Y a ver si tengo un modelo. Aquí tengo. Se acumula aquí la bacteria. Acá. Perdón, la placa bacteriana. Cuando se acumula aquí la placa bacteriana, tanto en las caras libres como en las caras oclusales, se denomina placa supragingival. Y si va por debajo del diente o de la encía, perdón, se va a denominar subgingival. Esta placa bacteriana, habíamos dicho que, por ejemplo, después de cada comida siempre se va a formar, siempre va a estar en formación porque yo tengo bacterias, que ellas también van a necesitar también de ciertos alimentos como para igual poderse nutrir y estar estables en la boca. Pero digamos, yo como está haciendo el frío, no me cepillo los dientes. 24 horas no me he cepillado. Mañana tampoco me cepillo. Por ahí medio me hago un jueguecito, un cepillado. Ya voy 48, voy 72.
ingreso muchísimos alimentos azucarados en mi boca, muchos alimentos pegajosos, tengo mala higiene oral.